Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en el conversatorio Antropología y Sociedad en Chile, organizado por la Biblioteca Nacional en el marco de los 30 años del Centro de Investigaciones Barros Arana. Les recordamos que todas estas charlas, en las que nos reunimos los días martes, quieren celebrar el gran trabajo del Centro de Investigaciones Barros Arana, su multiplicidad de temáticas y su búsqueda constante de conectar los temas académicos y sociales. Antes de presentar a los invitados, quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. En este caso, no tuvimos la oportunidad de conectarnos con la plataforma de Facebook. Por lo tanto, esta actividad va a ser grabada y la vamos a subir para que ustedes puedan verla en vivo. Sin embargo, no tendremos la oportunidad de hacer preguntas a nuestros invitados. Ahora sí quiero presentarles a nuestros distinguidísimos invitados. Vamos a partir por Daniel Quirós. Él es licenciado en Antropología y antropólogo social de la Universidad de Chile, magíster en Arqueología y doctor en Historia de la misma universidad. Trabaja en el Centro de Antropología y Arqueología de la Subdirección de Investigación del Servicio del Patrimonio Nacional. Victoria Castro es arqueóloga, profesor de Estado en Filosofía y licenciada en Filosofía con mención en Prehistoria y Arqueología. También es magíster en Ciencias Históricas, mención Etnohistoria. Además, es profesora emérita de la Universidad de Chile desde 2007. Y por supuesto, queremos presentarle a nuestro dueño de casa, que es Rafael Sagredo, quien es académico, historiador, editor e investigador. Se ha especializado en historia de Chile y América, historia de la ciencia y de la cultura. Además, es director del Centro de Investigaciones Barros Arana de la Biblioteca Nacional. Bien, ahora por favor pueden comenzar esta entretenidísima conversación. Gracias, Marco, por tu presentación y gracias a nuestros invitados, Vicky, Victoria Castro, Vicky, Gracias. y Daniel Quirós, con quienes compartimos intereses, a veces trabajo y sobre todo libros. Marco dice que estas sesiones estos conversaciones son para celebrar los 30 años del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Bueno, es para eso, pero sobre todo es para dar a conocer a la comunidad nacional, internacional, a quienes nos ven a través de este sistema, a nuestros investigadores, nuestros libros, y para dar a conocer también las preocupaciones que tenemos en el Chile que nos toca vivir, que es parte de América, que es parte de Occidente y que es parte del mundo. Así que bienvenidos, Victoria, bienvenido, estimado Daniel. Y como yo soy el anfitrión, o esa es la condición que tengo, yo animo un poco la conversación. Y quiero partir señalando dos libros. Fíjense, estimados televidentes, digámoslo así. Uno es de Victoria Castro y se llama De ídolos a santos, evangelización y religión andina en los Andes del Sur, publicado naturalmente por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. El otro, de Daniel Quirós, Soplan las ballenas, historia sobre la caza de cetáceos en la costa de Chile. Ambos textos ustedes los encuentran en su versión digital en el sitio del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Y quiero partir planteándole a los dos esta aparente dicotomía, polaridad que puede ser el que Vicky trabaje el mundo andino, norteño, mientras que Daniel trabaja este mundo marítimo de la caza de la ballena, que diríamos centro-sur, pero sobre todo sureño. ¿Será correcta esta presentación, esta caracterización o no, Vicky? Mira, ¿por Bienvenida. qué no? Gracias, Rafael. En primer lugar, antes de referirme a eso, muy breve, agradecer muchísimo a mi colega y amigo Mauricio Mazzone, que insistió, molestó y estuvo ahí para la publicación de ese libro que tú has mostrado, al editor Marcelo Rojas por su generosidad, ¿ya? Y por supuesto
a la invitación que ustedes me han hecho y por supuesto al profesor Hidalgo, que siempre está un poco detrás de todo lo que es la historia en nuestro país. Jorge Hidalgo, Premio Nacional. Jorge Hidalgo, Premio Nacional. Y también quiero saludar, pero lo dijimos todo, así que lo conversamos un poquito, a nuestro nuevo Premio Nacional de Literatura, que nos ha enseñado, ¿no es cierto?, a través de su recado confidencial a los chilenos, mucha moral, ¿no?, hacia lo que es naturaleza y sociedad. Ya, ahora sí te contesto. Yo creo que tenemos muchos puntos de unión con Daniel, aunque uno trabaje en el sur y el otro trabaje en el norte. Creo que siendo temas diversos, sin embargo, nos unen muchos puntos y creo que es complementario, no dicotómico. Eso. Muy bien. Daniel, ¿qué nos dices? La verdad es que yo comencé trabajando en antropología en el norte, cosa muy extraña, digamos. Mi primer trabajo publicado así en una revista de antropología, es algo sobre Toconce. Yo publiqué en los años 74, por ahí, que fue mi primer trabajo publicado, sin haber ido a Toconce. Nunca. Porque me tocó analizar una información de unas encuestas o cuestionarios que había hecho el equipo de Roberto Hernández, que habían estado trabajando en Toconce. Como yo venía de ingeniería, entonces se suponía que sabía de esto de representaciones, gráficas y toda esta cosa. Y me acuerdo que me pidieron que hiciera un gráfico que mostrara, digamos, las diferencias entre Chiu y Toconce, desde el punto de vista de su ruralidad o urbanidad, etc. Así que igual mi primer trabajo fue en el norte. Ahora, luego me fui, digamos, rápidamente al sur y gran parte de mi trabajo ha sido en el sur. Y básicamente mirando el mar, digamos, que es un poco digamos, no sé, la característica de la mayor parte de mis investigaciones. Siempre tienen que ver con el tema de las adaptaciones marinas, insulares, costeras, etc. O sea, ese es un poco el tema que más me ha... Y respecto a lo que dice la Vicky, yo creo que, digamos, trabajamos regiones muy distintas y tal vez, muchas veces épocas muy diferentes, pero creo que el enfoque es muy parecido. Yo creo que esto de mezclar etnografía, arqueología, historia, hacer un batido y tomarse lo que sale, creo que es muy parecido, es muy semejante a la perspectiva. Bueno, justamente a propósito de lo último que señalaste, señalar que el Centro de Investigaciones Diego Guerra Arana tiene una colección de libros de antropología. Aquí estoy mostrando uno de los primeros, que se llama La isla de las palabras rotas. Entonces voy a partir planteando una pregunta que puede quedar para ser respondida más adelante, así mantenemos la expectativa. ¿Por qué la isla de las palabras rotas? Pero antes que eso, estimado Daniel y Victoria, estamos hablando desde la antropología, pero ustedes practican una antropología, quizás como todos los antropólogos, eso es lo que quiero que le expliquemos a las personas que nos están viendo. Es una antropología con mucha historia, con etnohistoria, con etnografía. Entonces, ¿pudiesen decirnos así brevemente cuán desierto hay en eso y cuál es su principal foco de atención o perspectiva a propósito de la antropología? Y segundo, ¿por qué sería necesario, imprescindible, digo yo, pero ustedes lo explicarán, hacer antropología, ciencias sociales, historia y todo esto que estamos mencionando en el Chile de hoy? Vicky. Ya, bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, como es un enfoque, como dice Daniel, es un enfoque, una forma de hacer también historia. Es una forma de integración que creo que de alguna manera uno lo puede llevar hacia las interdisciplinas, lo puede llevar hacia la multidisciplina y que desde mi perspectiva es
prácticamente un desperdicio no hacerlo. Y en ese sentido, ese concepto lo voy a repetir, de historia andina de Franklin Pierce me parece extraordinario, pero esto no tiene territorio específico, digamos. Como dice Daniel, es mucho más que una estrategia de investigación, es un modo de hacer. Hacer haciendo, digamos, como el cóctel este. Eso en primer lugar, porque uno se puede extender muchísimo. ¿Ya? Lo segundo, porque es necesario, bueno, nosotros somos seres relacionales, vivimos en sociedad, el paisaje es un paisaje construido. ¿Quién hablaría de la naturaleza si no estamos, y no es por ser pedante, en términos de ser humano, digamos, pero tenemos una convivencialidad también entre humanos e inhumanos, y de esa manera construimos el mundo, y sin la antropología y las ciencias sociales, no hacer nada posible, porque el mundo se nos va a caer. Hasta ahí quedó. Muy bien. Daniel. Sí, yo, bueno, respecto de lo primero, o sea, de todas maneras, la principal, yo creo que, o sea, no sé si lo primero, sino la principal virtud que tiene la antropología es que le interesa el fenómeno humano, ¿no? Le interesa el hombre y sus diferentes particularidades, etc. Por lo tanto, la antropología siempre va a ser una disciplina útil a la sociedad, porque en el fondo lo que ofrece y lo que ha ofrecido a través de su historia es poder plantearle a la sociedad de hoy que hay diferentes maneras de ser sociedad. Es decir, hay diferentes maneras de construir contratos, digamos, entre las personas, y que la forma que hoy tenemos de relacionarnos no necesariamente es la única que existe y es la única posibilidad que hay. La antropología, al estudiar sociedades en diferentes lugares del mundo, e incluso el enfoque que nosotros tenemos, sociedades del pasado, ¿ya? O sea, sociedades diferentes en el tiempo también, es como la materia prima a través de la cual uno puede hacer yo voy a usar la palabra en el sentido alemán del término, una crítica a la sociedad contemporánea. ¿Sí? Lo que nosotros como antropólogos deberíamos ser capaces es de poder elaborar a partir de las experiencias que tenemos, de estudio, de investigación, una crítica a la manera como la sociedad se está conduciendo hoy día. Yo creo que la gracia que tiene la antropología es que puede ofrecer alternativas. Hay diferentes modos, modalidades, formas de relacionarse. Yo creo que por ahí va un poco esto. Y respecto de lo primero, a mí lo que me interesa fundamentalmente para estudiar son sociedades del pasado. Esto puedo hacerlo como antropólogo, se puede hacer como arqueólogo, se puede hacer como historiador, no importa. Con ese sentido, digamos, de que en realidad los seres humanos aprendan de este pasado en el que ya pueden sacar información para poder plantearse respecto del presente de la sociedad, como tú dices, tal como es ahora, pero también un poco hacia al futuro, o sea, para dónde va esta sociedad de la manera como se está, no sé, conduciendo, estructurando, etc. Bueno, me parece muy significativo la forma en que ustedes explican una realidad que es la necesidad de darle significado a las cosas, por lo pronto, como hace la antropología también, por supuesto, y estudiar las comunidades en el pasado. Pero esto que dijiste también, Daniel, de que es una crítica a la sociedad en que vivimos, que a veces presume de ser la única verdad, ¿no? O de creer que lo que practica y que sus formas culturales son las únicas posibles. Y esto no, y la historia nos demuestra que no, y la antropología y las ciencias sociales y humanidades. Tú, estimada Vicky, has mencionado en 2 ocasiones este concepto, historia andina, e incluso mencionaste a John Murray, un gran historiador, ¿cierto?, que tú nos podrás explicar también para las generaciones jóvenes quién era. ¿Qué sería la historia andina? ¿O cómo la has practicado tú? Para que nos vayamos entendiendo. Muy bien. En primer lugar, voy a hablar de John Murray muy breve porque podría hablar todo.
Sí, y tengo colegas que me dicen, si sabemos que eres discípula de John Murray. Bueno, escribimos un libro con Carlos Aldunate, con Jorge Hidalgo, sobre John Murray, gracias a un montón de conversaciones que tuvimos. Se llama Nispa Ninchis, que quiere decir decimos diciendo, lo que estaba diciendo también Daniel, ¿no es cierto? Estamos haciendo cosas, estamos haciendo esto. Conversaciones con John Murray, y él cuenta ahí su vida y qué sé yo. Bueno, este es un gran historiador, como te digo, que marcó generaciones acá en América Latina, fundamentalmente también en Estados Unidos, y que, en fin, surtió de este modo que él llamó la estrategia andina. La estrategia, ¿no es cierto?, de la etnohistoria. Lo planteó de esa manera, que era una estrategia más de la antropología. Y Franklin Pease, con el cual eran amigos y también un poco discípulo, tal vez un poco más Franklin, que murió mucho antes, Franklin decía que la historia andina, y lo aprendí en un curso de verano en la Universidad de Chile, o sea, así antes de entrar a la historia. Decía que la historia andina era la integración de la estrategia histórica, de la etnografía y de la arqueología. Y yo creo que es mucho más que andino, es lo que hacemos con Daniel, cada uno en su ámbito, ¿no? Eso. Ya. Eso era. Sí. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de historia andina o la forma en que tú la has practicado, se refiere fundamentalmente a los pueblos originarios del norte, ¿no? Del altiplano, ¿o Mira, no? yo he hecho, hoy día está como discutido ese concepto en arqueología, el concepto de no Ya. arqueología, porque las discusiones, existe una tiranía de las palabras, ¿no es cierto? A través del tiempo las palabras se van dejando, no importa. Pero yo he trabajado en equipo toda mi vida con un grupo, ¿no es cierto? Berenguer, Aldunate, Barini, Varela, era el Norte Grande, y después con otras personas también. Y lo que hemos hecho fue que, viviendo con la generosidad de las comunidades ahí con ellos, y excavando los sitios del frente, primero fue una cuestión totalmente natural. O sea, no podría decir que estaba la academia primero, estábamos Ya. trabajando, La pero vida. claro, era la vida misma y la generosidad y el aprender de la cotidianeidad que nos enseñó, bueno, el valor de lo que nosotros llamamos recursos, pero para el pueblo originario son bienes, ¿no es cierto? Verdaderos bienes, el agua, bueno, también es para nosotros, Claro. pero las plantas, qué sé yo, los animales, pero además ver que esas personas sabían mucho más que los textos tal vez en inglés que estábamos leyendo, y que reinterpretaban algo que había dicho alguien antes, por decirlo así. Entonces esa fue una entrada. Después viene, ¿no es cierto?, la conformación de la academia, el cómo lo nombra, y sí, yo trabajé 30 años en las Tierras Altas con este equipo de trabajo, y Berenguer después tomó otros caminos también muy cercanos, en fin, y luego bajamos a la costa gracias al libro de la extirpación de idolatría, o sea, de este libro de ídolos a santos. ¿Por qué? Porque resulta que teníamos demasiado material sobre el puerto de Cobija y quisimos mirar las tierras altas desde la costa. Me quedo hasta ahí. Bien, pues eso nos lleva al mar. Ya esta isla de las palabras rotas. Y a este señor Alfredo Herrera, que tú nos podrás explicar quién es, estimado Daniel, y de paso develar este misterio de cuál es la isla de las palabras rotas, para empezar. Pues en realidad, el tema, bueno, ese no es un título que yo le puse al libro, se lo puso Juan Carlos Olivar, un gran amigo, digamos, que leyó el manuscrito en algún minuto y dijo, esto parece lleno de pedazos rotos, digamos, de algo. Fragmentos. Yo, digamos, en el fondo dije, sí, es que en realidad lo que nosotros hacemos es eso. Nosotros trabajamos con fragmentos de información, de cualquier tipo, ¿no? Y la idea de fragmentos siempre hace referencia a que algo se rompió. Entonces,
esta isla de las palabras rotas en realidad es que lo que nosotros hoy día podemos mirar o podemos reconstruir es a partir de estos pedazos que quedan. Y a partir de esos pedazos que podemos armar algo, digamos. Y cuéntanos cuál es la isla, existe la isla de las palabras rotas, ¿no? Obvio que sí, en la Isla Mocha, Ah, donde estuve trabajando, qué sé yo, 15 años, en arqueología, antropología, historia, biología, un poco de todo. En realidad, es como que, en el fondo, hay que pensar que una isla es el paraíso del antropólogo. O sea, de alguna forma, ¿no? La mayoría de los estudios antropológicos relevantes, importantes, se hicieron en islas. A partir de islas. Porque, o sea, porque en el fondo Malinowski, que sé yo, Radcliffe Brown, los grandes antropólogos, partieron su trabajo en islas. Porque al final es un territorio más delimitado. El mar delimita espacios y eso hace que sea posible abordarlos con esta perspectiva como intensa que propone la antropología. Entonces, en ese sentido yo buscaba un poco una cosa así, buscaba ver donde pudiera hacer arqueología, donde pudiera hacer investigación histórica, donde pudiera hacer etnografía. Entonces, era ideal. Además tenía una cosa de misterio también la isla, está esa parte, digamos, de la curiosidad que a uno le tiene que despertar aquellos fenómenos que quiere estudiar, porque sin curiosidad no hay posibilidad de investigación. Entonces es un poco eso. Bueno, y don Alfredo Herrera fue la persona que me guió, digamos, en cómo poder, es verdad, reconstruir o ir reconstruyendo esta representación de la isla. Y fue el primero que me habló, entre paréntesis, en la isla, de que en la zona se cazaban ballenas. perdona, Alfredo Herrera es un poblador de la isla que tú Claro, conociste cuando estabas sí, empezando. Es sí, como lo claro, que decía Vicky, la vida misma ahí que te orienta. absolutamente. Y él me enseñó mucho de qué es lo que era la antropología. Yo puedo contar una anécdota, digamos, porque yo hablé con él muchas veces en la calle, así, me topaba con él en la calle, conversábamos, estábamos una hora hablando. Y yo le dije, un día, don Alfredo, quiero entrevistarlo. Había conversado con él 10, 12 veces, digamos, ¿sí? Quiero entrevistarlo. Nosotros vivíamos en una casa en la isla, que era la ECA, que nos facilitaba, el que estaba a cargo de la ECA en ese momento, la empresa de comercio agrícola en esa época. Y yo le dije, don Alfredo, ¿por qué no viene a la casa donde estoy? Ahí conversamos, y ahí lo puedo grabar, así, porque la idea era grabarlo. Listo, me dijo, sí, no hay problema. A la hora puntual, tocan la puerta, abro, y viene don Alfredo Herrera vestido de traje, con corbata, con chaqueta, con los zapatos lustrados. Le dije, don Alfredo, ¿por qué? Bueno, usted me quiere entrevistar. Hay que estar presentado para una entrevista. Mira. Yo, no sé, dije, bueno, entonces él se daba cuenta que una cosa era la conversación que teníamos en la calle, Claro, y otra la formal. y otra cosa lo formal. Y eso Mira. por eso, y él, bueno, y él fue el que me dijo que cuando era chico, cuando era joven, había estado en la isla Santa María trabajando para los Macayas en la Casa de Ballenas. Yeah. Y él fue el primero que me dijo, aquí hay una cosa, y hay un tema. Hay un problema. La Casa de Ballenas podría ser un tema futuro. Yeah. Bueno, mira, eso me lleva que la antropología, hay una corriente de la antropología, entiendo yo, que trabaja esto del drama, ¿no? Bueno, de la representación, por supuesto, de la simbología, pero de lo dramático. Y entonces esto, a propósito de lo que yo podría decir, este señor Alfredo Herrera te mostró el drama ahí, la vida, y la historia, que ya vamos a hablar de eso. Pero me voy con lo que has trabajado, Vicky, a propósito de que tú mencionaste esto de la extirpación de idolatrías. Cuéntanos un poco qué es eso y por qué, aparentemente, creo yo, ahí está el drama y ahí está la gran fuente o una de las grandes fuentes de tu trabajo, ¿cierto? En el mundo andino. Sí, de todas maneras. Bueno, el tema viene, ¿no es cierto?, asociado a la presencia del Imperio Ibérico en América.
o el continente que llamamos el día Latinoamérica, ¿no es cierto?, viene como una empresa social, económica, también religiosa. Es decir, se trataba de uniformizar. Nosotros estudiamos las diferencias como antropólogos, pero acá, y en ese contexto, tratamos de respetar otras ontologías, otras formas de ver el mundo. Pero en este caso había todo un proceso que es largo, muy largo, tan largo como la época, digamos, de la invasión y conquista de América, ¿no es cierto?, donde se produce esta forma de educar, que era la evangelización. Y para evangelizar, bueno, hay distintos métodos, hay distintas etapas, en fin, es muy complejo y largo, pero en algún momento hay personajes claves que dicen no, a la gente hay que enseñarle todo de nuevo y hay que sacarle lo que ellos piensan de su cabeza, para decirlo en términos simples. Y eso es extirpar. Y ese es el drama de América también, o sea, también es nuestro drama, cómo borrar en el fondo la existencia de otros. ¿Ah? ¿Cómo borrar? Porque tú puedes borrar, no sé, un objeto tal vez que usas en la casa, qué sé yo, pero borrar de tu cabeza. Y eso nos lleva, y esto es muy largo, entonces no me puedo expresar cómo lo he ido integrando entre arqueología, etnografía y en historia, memoria, pero en el fondo también nos lleva a esa concepción de la integración naturaleza-cultura, que no es un tema en Occidente, pero sí un tema para todas las otras sociedades que existieron en América y lo vemos desde la prehistoria. Ya llego hasta ahí. Ya, pero la extirpación, para aclarar para nuestro público, la extirpación de la idolatría en el fondo era hacer por parte del conquistador europeo que de creer en sus creencias, en su religión, en sus dioses, y por eso fueron perseguidos, ¿no? Pero, Fueron, sí, ¿por dale. qué eso es una gran fuente para hacer lo que tú hiciste? Eso es lo que quería preguntarte. Porque, bueno, en primer lugar, porque primero que todo, aquí hay todo un descubrimiento, un contexto de descubrimiento, ¿no? Este tema venía siendo tratado de afuera, en el virreinato de Lima, pero jamás en el arzobispado de Charcas no había ningún dato sobre este tema. Bueno, Ya. y aparece, ¿no es cierto?, un documento de probanza de méritos que en el fondo es probar cómo tú haces un mérito para la iglesia, en este caso de un sacerdote, De Francisco de Otal. Francisco de Tal, y empieza la descripción, ¿no es cierto?, de qué es lo que encuentra. Pero la Ya. pasión en el fondo es todo lo que tú puedes haber sacralizado en tu mundo, es sacarlo, es enseñarte la policía cristiana, es decir, el mandato, ¿no es cierto?, de la ideología, bueno, en este caso católica, ¿verdad?, impuesta sobre un mundo diferente, un mundo que concebía las cosas de otra manera. Entonces, esa es y bueno, de ahí uno ve francamente que todo lo que es la naturaleza estaba en ese momento sacralizado. ¿Mm? Los cerros, ¿no es cierto?, el agua, la tierra, y Por sí, parte de los pueblos originarios, obvio. por los, y que por lo demás sigue en hay dos posibilidades de verlo, en una religión que se yuxtapone entre la católica y las costumbres, ¿no es Ya. cierto?, que hoy día tienen los pueblos originarios y que respetan de esa manera a la naturaleza, porque está la vida ahí, es prestada, digamos. La vida está prestada. Bueno, a propósito de estas fuentes que usó Victoria, Daniel, como hemos dicho, trabaja el tema de las ballenas, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntaría es, ¿con qué fuentes se hace la historia de la caza de ballenas? O cuando uno dice historia de las ballenas, o mejor más directamente, ¿qué trabajas tú relacionado con las ballenas, Sí. Daniel? Sí, de repente puede parecer un poco extraño cuando dice yo estudio las ballenas. Yo no estudio las ballenas. Porque lo que estudio es la caza de ballenas.
O sea, Ya, es más bien, pero no solamente la caza, ojo, no es solo la caza, sino que en el fondo son las relaciones que las poblaciones humanas establecen con los grandes mamíferos acuáticos, principalmente ballenas. Ahora, hay, digamos, la información más abundante es la información que ofrecen los propios balleneros. ya, O sea, porque es increíble, digamos, lo que se ha conservado sobre que tiene que ver con las bitácoras de los buques balleneros, barcos. los barcos, claro. Porque por norma, los barcos, a pesar de que eran muchas veces empresas privadas, los que no eran estatales, no tenían que entregar ningún tipo de documentación de eso al país, digamos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí con Inglaterra, Francia tal vez, se han conservado muchas bitácoras. O sea, más de 4.000 bitácoras, por ejemplo, hay en los distintos archivos de Estados Unidos, de un universo de 20.000 viajes, digamos. O sea, se hicieron 20.000 viajes en un plazo de unos 100 años por el mundo cazando ballenas. Entonces, hay una información de ese tipo muy importante, pero fundamentalmente asociado a los buques extranjeros. Desafortunadamente, respecto a los buques chilenos, o la caza que se hizo desde Chile, esa información prácticamente no existe. Casi no hay información, no están estas bitácoras. Por lo tanto, uno tiene que acudir, digamos, a periódicos, porque en el fondo las ballenas son noticias. Cazar una ballena es una noticia. Se registra en los diarios, se dice, el buque llegó con 2 ballenas, o qué sé yo. O sea, entonces, ha habido una exploración muy de periódicos, muchos diarios, pero también hay archivos en el extranjero, en este tema, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, en Noruega y en Japón. ¿Por qué? Porque son los 3 países, digamos, las 3 tradiciones balleneras que tuvieron una expresión en Chile. La norteamericana primero, la noruega posterior y al final la japonesa. Entonces, esas tradiciones se expresaron en Chile y desde Chile también hubo respuesta a eso y bueno, y se generaron modalidades locales, etc. Pero yo diría que esa es más o menos la fuente. Ahora, he encontrado cosas, digamos, interesantes. Por ejemplo, hubo un buque factoría que trabajó en Chile más o menos en la década del 10, 1912, 1911, se llama Águila, y encontré la bitácora de ese buque, digamos, en un archivo en Noruega. Era un buque, digamos, que pertenecía a una empresa que en ese momento trabajaba en Chile, trabajaba desde la isla San Pedro en Chiloé. Y está toda la bitácora de todas las campañas que hizo ese buque. Entonces, esa información, encontré también algunas bitácoras de buques norteamericanos, o sea, de buques chilenos que estaban en un archivo en Estados Unidos, en Providence, porque los capitanes de los buques balleneros chilenos eran norteamericanos, entonces se llevaron las bitácoras para su país. Entonces, hay información, digamos, abundante, que está... Y una de las fuentes que citas en tu libro y que para que brevemente nos expliquemos es la literatura, la novela, los cuentos ahí. ¿Cómo te Porque, explica, cómo se porque explica la existencia de tanta literatura? Bueno, obviamente ya sabemos quizás la respuesta, pero no, darnos una respuesta desde el punto de vista de la porque científico, antropológico, del libro. Porque yo creo que la ballena es un espectáculo atractivo y que genera representaciones, genera explicaciones, interpretaciones, y sobre todo de la gente, no sé, que tiene más imaginación. Porque si uno piensa en la literatura chilena, Pablo Neruda tiene 3 o 4 poesías dedicadas al tema. Gabriela Mistral tiene 3 o 4 textos dedicados a la ballena y a la caza de ballena. Bueno, Coloane, ¿para qué decir? Coloane tiene toda una obra dedicada al tema, a la ballena, a la caza de ballena, todo lo que significa lo que decía la Vicky, esa relación naturaleza-cultura que se da en términos de la caza de ballena. Hay una serie de escritores locales, regionales, del comienzo del siglo XIX, fin del siglo XX, Baldomero Lillo, Samuel Lillo, Cedulal
Douglas Almeida. Hay mucha literatura que tiene que ver con esto, porque en realidad la caza de ballena o las ballenas no dejaban a la gente así mudo, o sea, era algo que les hacía manifestarse. Y los escritores recogieron mucho de eso. Ya. Y no solo en Chile, o sea, en el resto del mundo también. Eso me permite un poco, Vicky, relacionar con el mundo andino, y a propósito de lo que conversábamos fuera de cámara, digámoslo así, antes, eh, estos libros de Luis Millones y Renata Meyer sobre el mundo andino, pero sobre los animales y todo como un bestiario, pero no es bestiario, es un zoológico andino. En tus investigaciones, ¿cómo se ve eso? Y si existe hasta el día de hoy todas esas formas de representación, porque hoy día pareciera ser, y con esto me expongo a la crítica social, que un niño ve una hormiga y sale corriendo. ¿Ah? O sea, antes el contacto no solo con los animales domésticos es ya restringido, no sé, o cotidiano, pero en el mundo andino la presencia de lo animal, digamos, está muy presente, ¿o no? O sea, es que no puede estar más presente hasta el presente entre los pueblos originarios, por supuesto. Ya, Nosotros ya hablamos de nosotros que estamos medio insertos en el cemento, que somos diferentes y es lamentable en muchos sentidos, pero mira, desde luego, desde incluso en el libro hay un capítulo, en ese libro, que está dedicado a todo el tema de las ofrendas y de las representaciones de las deidades, y bueno, ahí surge con mucha fuerza una figura que es el picaflor, pero ya he hablado en otro momento de eso, pero yo he escrito unas etnoornitologías con un colega amigo que es Jürgen Rothman, sobre las aves del Loa, eh, que como son representadas por las personas en sus descripciones, en sus categorías de humanos y no humanos. O sea, tú podrías haber sido un pájaro, tú además fuiste alguna vez alguna otra entidad. Entonces, eso que dice Daniel, ¿no es cierto? Esa integración naturaleza-cultura es una cuestión absolutamente fuerte ahí. Y por un lado está todo el universo de los animales silvestres, que son a la vez quienes, por ejemplo, el guanaco, por ejemplo, la lagartija, una serie de animales silvestres que en la concepción andina llevan la riqueza de los cerros tutelares masculinos a los cerros tutelares femeninos. ¿Ah? Y quienes lo otorgan entonces a los humanos, porque esa es la concepción, ¿no es cierto?, de que el mundo en que habitamos ellos es un mundo que está cedido, es decir, es para que prestado. tú, claro, y eso produce equilibrios, es increíblemente fuerte como produce ciertos equilibrios. Y por otro lado está todo el mundo doméstico, ¿no es cierto? En primer lugar de los camélidos, al cual escribió tanto Flores Ochoa, que falleció hace poco, un gran etnógrafo andino. Bueno, así que están muy presentes. ¿Ah? Yo he Mira. escrito bastante más sobre ese tema. Sí, Bueno, también. eso para que nos vean, nos ven, busquen los textos de Vicky y de Daniel. A propósito de lo que estábamos conversando, cuando Chile y Argentina a fines del siglo XIX se disputaban lo que se conoce como la Puna de Atacama, Sí, pues. contrataron, o sea, tuvieron que recurrir a un árbitro inglés, Thomas Holdish, que no se podía, y él dice, tiene una frase, dice que no se podía explicar que se disputaran un territorio como el de la Puna, que era solo habitado por cóndores y zorro, algo así, o sea que no había absolutamente nada, lo que demuestra a su vez, no voy a decir un desprecio, pero claro, una falta absoluta de valoración del mundo natural, ¿ah? Más allá de los recursos naturales. Estimado Daniel, explícanos qué diferencia hay entre pescar y cazar ballenas? Que es más que un juego, que es más profunda que lo que aparece con mi pregunta, pero tú ahí te... Claro, si uno de repente solamente dijera, bueno, pescar tiene que ver con los peces, por lo tanto no funciona aquí el tema pescar
relacionado con las ballenas, porque las ballenas no son peces. Esa es una respuesta académica, categórica, biológica a tu pregunta. Pero en realidad, si uno examina... Pero que no es la respuesta que No, yo estoy buscando. lo que yo quiero darte. Pero si uno examina la literatura, uno se va a dar cuenta que en español, toda la literatura del siglo XIX, toda, cuando habla de las ballenas y habla de la actividad humana relacionada con las ballenas, habla de pesca. Y habla de la pesca de la ballena. Siempre. O sea, no está esta palabra en inglés que es whaling, ¿no? que la palabra que dice cazar ballenas. En español no se habla de la caza de ballenas hasta que no llegan la caza, digamos, moderna de ballenas, que es la caza que se hace con un buque con un Son cañón barcos arponero. factoría prácticamente. Claro, un buque con un cañón arponero que en el fondo le dispara un arpón explosivo a la ballena y eso ya es cazar de todas maneras, y se usa la palabra caza en ese caso. En cambio, la palabra pesca se deja para denominar a esta actividad más tradicional, no tan violenta, no tan de dominación, sino que en la cual había una especie de lucha entre el ballenero y la ballena. Porque a veces Algo como muy ballenas. como Moby Dick, como romántico o épico. Exactamente. Bueno, que en el De fondo... igualdad de condiciones prácticamente, ¿o no? Exactamente, era un combate. Era un combate en el que podía morir el ballenero, podía morir la ballena. Bueno, y hay mucha información en la literatura que indica la cantidad de muertes que habían de balleneros, de gente que estaba empleada en el negocio de la ballena. Por ejemplo, las tripulaciones tenían que ser repuestas. Los viajes de los balleneros del siglo XIX duraban 4 años, 3 años, algunos hasta 6 años. Moría la gente. Y la gente era reemplazada en los puertos, digamos. Había en Chile mucha gente, subió a buques balleneros ingleses, buques balleneros norteamericanos, aprendió el oficio ahí, porque había que reemplazar. Habían desertores también, etc. Hay digamos, una cantidad importante, digamos, de sustituciones a bordo de los barcos. Entonces, en realidad era un oficio peligroso. Además, lo otro interesante era que los marinos, digamos, en los buques balleneros, no tenían un salario. No era que ellos les pagaban una cantidad de dinero, sino que iban a la parte. O sea, si tenían éxito, ganaban. Si no, simplemente volvían tal cual como habían salido. Entonces, era una... Y la plata había que ganársela. Y ganarse la plata significaba salir en estos botes, acercarse a la ballena, enterrarle el arpón, que no era para matarlo. El arpón solo es para retener a la ballena, sostenerla, tener un vínculo, porque al final el arpón lo que hacía era que la ballena se desangrara, perdiera fuerzas, digamos, y que pudiera ser remolcada, atraída para matarla con una lanza. Entonces, eso es lo que se llamaba pescar. Ahora, obviamente, nosotros hemos usado un poco esa diferencia para distinguir dos momentos que son De dos épocas históricas, 19 y 20, ¿no? que son brutalmente distintas. O sea, uno puede mirar todavía con romanticismo la caza de ballena del siglo XIX, la del 20 difícil, menos con los buques factoría, en los que realmente eran verdaderas fábricas, digamos, verdaderas carnicerías, en las que las ballenas eran procesadas casi como un sistema en línea. Esa es un poco la diferencia que yo pongo en el libro, aunque pueda no ser como una definición académica, digamos, una definición académica. A propósito de la práctica de la antropología, la historia, la arqueología, tú, Vicky, en tu respuesta has mencionado esta ornitología, pero yo también en tus textos leo la etnografía, la etnolingüística, la etnobotánica. Entonces, explícanos un poco cómo uno va sumando especialidades, métodos, y por qué. ¿Cuál es
la razón y cómo esto está al servicio de la explicación antropológica. Mira, parte todo, como te digo, de como estudiante, bueno, perdón, debo decir que yo eh, soy profesora de Estado en filosofía y eso me ha influido en mi vida. ¿Ah? Fundamentalmente a través de la enseñanza del profesor Giannini. Ya, pero eso es Humberto como, Giannini. bueno, sí. Ya, bueno, fue mi profesor de filosofía medieval, pero en realidad tú sabes que él escribió esas maravillas de conversaciones sobre el ser de la calle, todos nosotros, digamos. Bueno, por ahí hay una raíz, pero en el fondo fue como estudiante de arqueología el descubrimiento de que no iba a ser posible entender muchas cosas que estábamos tratando de comprender, como aspectos, digamos, en la arquitectura prehispánica y en otros elementos, sino, o sea, te digo, fue como una revelación al vivir con la gente, porque te decía, bueno, ahí es donde están los gentiles, bueno, ¿qué son los gentiles? Y preguntábamos nomás, pues, preguntábamos de una manera totalmente sencilla. Después se conformó esto que en la academia llamamos las etnos, ¿no es cierto? Pero que son los saberes de los pueblos originarios que uno los ofrece, ¿no es cierto? Ya constituido, Parcializado, así como claro. Pero entonces, lingüística, botánica, etcétera. pero sí, me daba mucho. La lingüística es todo un tema, no, yo no tengo idea de lingüística, pero sí trabajé con diccionarios de siglo XVII, temprano, muy temprano, y se me abrió un mundo de posibilidades interpretativas. Después seguimos hablando, pero la etnobotánica fue otro tema grande, Ya. ¿ah? Con una Oye, colega botánica, por supuesto. ahora empiezan las preguntas más políticas, más dramáticas. Estimado Daniel, ¿cuál es la relación de los chilenos y chilenas a lo largo de la historia de Chile con el mar? A mí siempre me llamó la atención, y me llama todavía, por ejemplo, que este gran naturalista que fue Claudio Gay, o Claudio Gay, que escribió o publicó 30 volúmenes sobre Chile, resulta que el mar ahí no aparece ni por si acaso, o sea, aparece en el mapa Mar de Chile, y en o mar del Sur, y en el Atlas aparecen dos pescados y punto, pero en el texto, como explicación de la cultura nacional, cero, menos cero. Entonces, tú que has estudiado todo esto, las ballenas, ¿qué nos diría y qué habría que hacer en verdad? Yo te diría que eso que tú dices es absolutamente cierto. Yo creo que lo único que se han preocupado del mar en Chile es la Marina, durante mucho tiempo. La Marina, La Marina. la Marina de Guerra. La Marina, claro, la Marina. La Armada, ya. La Armada, porque si tú, por ejemplo, revisas el siglo XIX, ¿dónde están los trabajos? El anuario hidrográfico de la Marina, etcétera? Sí, son los únicos de verdad que se preocuparon, al menos en el siglo XIX, del mar. Ahora, creo que eso es algo que sigue hasta ahora. Yo creo que hasta ahora hay una despreocupación por el tema marino. O sea, incluso tratamos el mar como si fuera tierra. Hacemos, no sé, entregamos pedazos de mar para que se exploten. O sea, hay, digamos, una ideología de trasladar al mar la manera como nosotros operamos en la tierra. Hemos operado en la tierra muy mal, por lo tanto no creo que vayamos a operar mejor en el mar. O sea, no hay, yo creo, hasta ahora, o sea, tal vez sí hay algunas cuestiones que pueden ser islas en esto, pero en general no hay una política respecto al tema del mar bien particular. Yo, por ejemplo, estaba estudiando un hecho, un acto que es muy interesante, que es el proyecto de creación del Ministerio del Mar durante el gobierno de Salvador Allende. Un proyecto muy pensado, hay mucho estudio, mucha fundamentación. Era un proyecto hermoso, porque efectivamente el mar era un centro de la preocupación de un gobierno, digamos, se expresaba en el mar una preocupación de
no solamente entenderlo desde una perspectiva económica, de explotación, sino también una perspectiva de investigación, de estudio. Era algo... Y después, digamos, a mí, yo no soy especialista en esos temas, pero me parece muy extraño, digamos, que durante el gobierno militar, por ejemplo, no haya habido, al menos de parte de la propia Armada, de la propia Marina, una preocupación especial. Yo sé que hubieron algunas cosas, estaba la teoría del Chile tricontinental, etcétera, una serie de cuestiones Claro, geopolíticas. mar presencial, todas esas cosas. Claro, una cosa más geopolítica, pero no de investigación, no de estudio de conocimiento, etcétera. Y en eso a mí me gustaría aprovechar, tal como David le hace un homenaje hace un homenaje a un personaje realmente que ha sido tal vez el que más se ha preocupado del tema del mar en Chile, que es don Anelio Aguayo, que es un médico veterinario que hizo su tesis, digamos, sobre el consumo de carne de ballena en los años fines de los 50, comienzos de los 60, y que se dedicó toda su vida después a trabajar con el tema del mar, los mamíferos marinos. Ahora yo creo que todavía está trabajando en el Instituto Antártico chileno, ¿ah? A pesar de que debía ser jubilado hace no sé cuánto tiempo, pero ahí sigue. Y él aprendió sobre ballenas arriba de buques balleneros, porque en esa época la caza de ballena y la investigación científica no estaban separadas. Eran parte de la misma iniciativa, no como ahora, digamos, que la caza de ballena es una cuestión ya mirada, digamos, muy, muy mal, y como tratándola de separar del tema de la investigación científica. Pero en esa época la única forma de saber de las ballenas era subirse a un buque ballenero. No había otra manera, digamos, de poder estudiar a las ballenas. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión, digamos, uno de los tantos probablemente debes que tiene la sociedad, nuestra sociedad, digamos, Sí. respecto del Una de las tema. cosas curiosas en nuestro país, a mi juicio, es que cuando se habla del mar o del océano, se habla siempre a propósito de, por ejemplo, que no se puede entrar a las playas porque alguien tiene cerrado las cosas, o porque está contaminado el mar, o ahora por las marejadas que se llevan playa y todo lo demás. O sea, el mar que tenemos, nos llenamos la boca con los 4.000 kilómetros y todo lo demás. Bueno, y para qué decir la ley de pesca y todo eso, ¿no? O sea, todo asociado a algo absolutamente negativo, no se ve como algo positivo, como algo que nos proyecta hacia el futuro. Bueno, pero bueno, Sí, tienes la razón, tienes razón. estimada Vicky, ¿qué Dime. diferencia, hay alguna gran diferencia o cuáles serían para ti, como estudiosa de los pueblos andinos, alguna de las principales reivindicaciones de las actuales culturas andinas, sobre todo considerando que en Chile, como está el gran conflicto, problema con los mapuches, esa realidad que la República no resuelve, entonces como que se copa toda la agenda, pero sabemos que hay otros pueblos originarios, no solo los pascuenses, sino que en el norte, los diaguitas, los atacameños, etcétera. Ellos, hoy día, ¿cuáles serían sus principales, digámoslo así, desafíos, problemas, qué reivindican? Bueno, yo diría que primero que todo hay una unidad en la diversidad en lo que tú mencionas, porque Ya. una historia son los dieguitas, ¿verdad? Otro historias son lo que llamamos atacameños, que es la unidad, la macrounidad étnica definida para la segunda región, y otra cosa, ¿no es cierto?, son los grupos aymara, pero como sea, todos tienen en común la defensa de un territorio, porque ese territorio es donde ellos viven, quieren vivir y faltan los recursos por la gran minería, no hay equilibrio en nuestra sociedad. Y entonces eso hace las demandas que parecen, tienen todo el sentido, digamos, de cuidar un espacio del habitar, del vivir. Entonces esas son las principales demandas, el agua. El agua, claro, el tema del agua, claro. El agua es fundamental, o sea, hemos escrito con unos colegas, un montón de colegas biólogos, antropólogos, arqueólogos, liderados por el doctor Santoro, justamente hemos escrito un artículo que se llama, una editorial que se llama Pueblo sin agua, pueblo muerto, porque
¿qué hace sin agua? O sea, nosotros lo sabemos también porque tal vez somos uno de los pocos países donde el agua no es nuestra. ¿Mm? Entonces, las demandas tienen que ver con la tierra y el agua, básicamente, y lo que sustenta todo eso, que son, ¿no es cierto?, los recursos de los que vive la gente, de un modo de vida que no necesariamente es subsistente, sino que su modo de vida. Yo diría que es eso básicamente. ¿Mm? Yeah. Bueno, comenzamos a terminar, a despedirnos. Quiero terminar con una pregunta para primero Daniel y después Vicky. Que dice relación, digamos, con la antropología en general, así como ámbito del conocimiento, como representación del mundo también, de alguna manera. ¿Sería correcto decir que el antropólogo no solo busca significado, busca interpretar símbolos, busca entregar sentido a las manifestaciones culturales de los pueblos como objetivo esencial, o es una exageración, o estoy equivocado derechamente, Daniel? No, yo creo que no, pero yo creo que también dentro de no podemos nosotros homogeneizar a los antropólogos tampoco. Yo creo que hay distintas maneras de ver la antropología, hay distintas maneras de vivir la antropología. Hay gente que la vive más académicamente, otro que la vive más activísticamente, etcétera, u otros que hacen unas mezclas fantásticas. Yo creo que no se puede ya decir, mira, la antropología es así o asá, pero yo sí creo que efectivamente lo que el antropólogo hace o debería hacer es mostrar que hay distintos sentidos de las cosas, Yeah. hay diferentes significados. Yo creo que y esto no ha cambiado en la antropología tal vez a través de su historia, yo creo que el gran desafío de la antropología respecto a la sociedad es mostrar la diversidad, mostrar la variabilidad, mostrar que hay otras posibilidades. O sea, lo que yo decía al principio. O sea, nosotros tenemos que ser capaces, no lo hemos sido. ¿Eh? O sea, yo reconozco que en eso no hemos hecho la pega. Mostrar que hay diferentes maneras de vivir las cosas. ¿No? A mí me asusta un poco esta especie de conocimiento universal que se está imponiendo en nuestras sociedades, que viene, no sé, las Naciones Unidas, la UNESCO, la La OIT, uniformidad, dices tú, de formas. y la internacionalización, que en el fondo, de alguna manera, digamos, borra las diferencias. Entonces, a mí me parece que la antropología tiene una tarea, una labor, que es resaltar que a pesar de que somos todos homo sapiens, ¿sí? Hay diversidad cultural. Claro, somos diferentes, muy distintos. Y yo creo que eso es un asunto súper importante. No quiero dejar, digamos, de decir algo, porque cuando la Vicky habla de Umberto Giannini, yo creo que tampoco nosotros los antropólogos hemos sido capaces de valorizar el aporte de Umberto Giannini, un filósofo, a lo que hacen los antropólogos. Umberto Giannini tiene un libro sobre la vida cotidiana que debería ser un libro de primer año de antropología. O sea, yo no puedo creerlo que yo haya leído a Giannini hace 2 meses atrás. No puedo creer ahora, después de no sé cuántos años de estar en antropología, recién venga a leer a Giannini. Lo que demuestra que nunca es tarde para conocer y aprender. Vicky, ¿qué nos dices tú? Mira, sobre este punto? Bueno, partiendo de lo que dice Daniel, yo estoy de acuerdo con Daniel absolutamente en el término de lo que él ha manifestado como la antropología. No sé, si yo lo escribí o me lo enseñó Murra, pero o lo de haber dicho 1000 antropólogos, la antropología es la ciencia de las diferencias, si tú quieres nombrarla como así. Eso en primer lugar. Y Murra además decía, mire, yo no estoy en este negocio, decía textual esa palabra, porque
me interese la perfección, porque si fuera así habría estudiado geometría. Yo estoy aquí porque me interesa la humanidad. Y yo creo que esa es nuestra tarea. Y creo que Daniel tiene todo. Bueno, yo tengo todos los libros de Giannini. Lo he leído mucho, pero fue mi profesor de filosofía medieval. Yo con él estudié otras cosas, pero después nos acercamos mucho y bueno, puedo decir que tiene toda la razón. O sea, y lo otro que quiero decir para terminar es que es verdad. O sea, nosotros hoy día el mundo está lleno de especialistas en nuestras disciplinas y somos muy diversos. Hay distintos intereses, hay distintas formas de hacer, pero creo que debemos contribuir más a la sociedad y creo que esta forma que tú haces es una forma de hacerlo. Bueno, estimada Victoria, Daniel, gracias. Marco, te doy la palabra para la despedida y saludo a todos los que nos verán en el futuro. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos quienes estuvieron conectados con nosotros. Agradecer por supuesto a Victoria y a Daniel por esta interesantísima charla que han tenido con Rafael. Quiero dejarlos invitados también para que estén pendientes de nuestra página de redes sociales, porque el 29 de septiembre tenemos nuestra siguiente charla, junto esta vez con Jaime Rosenblit. Así que queremos invitarlos a todos, agradecer a nuestros invitados, agradecer a los que han visto esto y recordarles que esto, como está en YouTube ahora y en Facebook, pueden verlo un montón de veces y recomendarlo a todas las personas que quieran para poder aprender un poco más. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Victoria. Daniel, hasta la próxima. De verlos. Adiós. Adiós. Gracias.